Cuando pensamos en payasos, de inmediato se nos viene a la mente la imagen de aquel simpático personaje que con sus actos hace reír a las personas, a chicos y a grandes, por igual. Generalmente estas personas exageran su vestimenta, maquillándose de forma llamativa, contando chistes y haciendo mímica para divertir a las personas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una de sus bromas deja de ser divertida al grado de tornarse espeluznante y diabólica? Acompáñame hasta el final de esta Noche de Psicópatas y desentrañemos juntos el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino. 17 de marzo, 1942, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Nace John Wayne Gacy, hijo de Mary Elaine Robinson y de John Stanley Gacy, este último nieto de unos inmigrantes polacos. El pequeño John no era el favorito de su padre, probablemente porque él poseía una personalidad dominante y se limitaba simplemente a despreciarlo ante sus hermanas. Tuvo problemas cardíacos desde temprana edad y empezó a sufrir desmayos desde los 11 años. Su padre sospechaba que era una manera de atraer su atención y le decía con desprecio que era un niño de mamá y que más tarde no sería normal. Posteriormente, Gacy recibiría un golpe en la cabeza y perdería el conocimiento tras ser alcanzado por un columpio. Durante los 5 años siguientes sufrió desmayos. A los 14 años tuvo un ataque de epilepsia y le tuvieron que poner una camisa de fuerza. A los 16 le diagnosticaron un coágulo en el cerebro y recibió tratamiento médico para solucionar su malestar. Su madre le había inculcado la idea de que el sexo era algo maravilloso y sagrado. Aunque fue un niño muy guapo, a los 18 años estaba tan obeso y era tan feo que ninguna chica se hubiera fijado en él. Se dice que pesaba más de 100 kilos. La vida de Wayne era una lucha sin fin para recobrar su amor propio, destruido por el desprecio y las palizas de su padre. Sin embargo, cuando le hacían preguntas sobre sus relaciones familiares, Gacy negaba rotundamente que le odiara, aunque siempre hizo hincapié en que su padre lo tildaba de mariquita y lo calificaba repetidamente como tonto y estúpido. Poco después, los problemas con su padre lo orillaron a irse de su casa y se fue a Las Vegas, donde trató de conseguir empleo, pero era difícil sin haber terminado el bachillerato. Encontró un empleo en un cementerio, donde su obsesión por la limpieza le valió para que lo nombraran como un buen trabajador. Hay que mencionar que le encantaba ver a los cadáveres, sobre todo a los de chicos jóvenes. Gacy además era un mitómano. Mentía para impresionar a la gente. Estuvo un tiempo en el ejército, pero se inventó una carrera en la marina y decía haber estado en Corea, lo cual no era verdad. A partir de este momento, la vida de Gacy se convirtió en una constante sucesión de idas y venidas. Fue torpe en los estudios, se matriculó en 5 universidades y tuvo que abandonarlas todas. Sin embargo, terminó su último intento de estudiar ciencias empresariales y se licenció con brillantez. Hasta llegó a ser un hábil hombre de negocios. Aparentemente su vida había dado un positivo giro. Como miembro de la Cámara de Comercio, los Jays, Gacy se encontraba en su elemento, popular y entusiasta, un valor seguro. A ese paso, iba a convertirse en uno de los hombres más respetados de la ciudad, el típico hombre de negocios que termina siendo alcalde. Su locuacidad lo hacía un perfecto vendedor, y sus ansias de ser querido lo transformaron en un ser confiado y simpático.
A los 22 años tuvo tanto éxito como ayudante del encargado de la compañía en la que trabajaba, que la empresa le trasladó a Springfield, en Illinois, para dirigir una tienda en un conocido almacén de ropa para caballeros. Librado de la sombra de su padre, ganó seguridad, encanto y persuasión. Descubrió con agrado que su obesidad y su baja estatura no le eran obstáculo para el éxito en sociedad, y poco después cortejó a una bonita compañera y se casó con ella. Se trataba de Marilyn Mayers, hija de un brillante hombre de negocios que había adquirido la franquicia del restaurante KFC, que naturalmente eligió a su ambicioso yerno como director. Su perdición entonces fue el desmedido afán sexual y la cantidad de jóvenes empleados que se cruzaron en el camino de su negocio de pollo frito. Sin duda, Gacy estaba obsesionado con el sexo y debía pensar que, como hombre de éxito, se merecía una pequeña satisfacción. Marilyn cerraba los ojos ante las actividades extramaritales de su marido. Había un rasgo de perversidad en la relación de Gacy y Marilyn. Incluso, Gacy dejó que un adolescente se acostara con su esposa a cambio de una felación. Gacy estaba seguro de que no era homosexual. Siempre repetía que lo único que quería de sus ligues era sexo fácil. Invitó a Edward Lynch, un empleado suyo de 16 años, a su casa mientras su mujer estaba dando a luz en un hospital. Según contó el chico, jugaron al billar y su jefe le propuso que el perdedor hiciera una felación al ganador. El adolescente se negó rotundamente y después de enseñarle unas películas pornográficas, Gacy le atacó súbitamente con un cuchillo de cocina. Lynch luchó por conseguir liberarse. El asesino se disculpó entonces repetidamente, explicando que estaba sometido a una gran tensión. El chico aceptó olvidar el incidente y el anfitrión le pasó otra película porno. Salió de la habitación y volvió con una cadena y un candado. Algo avergonzado por reaccionar tan bruscamente a la pelea anterior y temeroso de perder su trabajo, Edward se dejó esposar las manos en la espalda y un momento más tarde se dio cuenta de que había sido demasiado confiado. Gacy lo lanzó violentamente contra el suelo y le rodeó el cuello con las manos hasta dejarlo inconsciente. Cuando volvió en sí, su jefe le estaba desatando las manos y le preguntaba si se sentía bien, diciéndole que lo llevaría a casa y que no tenía intención de hacerle nada. Unos días más tarde, despidió a Lynch. En un segundo caso, era evidente que los hechos habían tenido lugar por consentimiento mutuo. El joven Donald Boris tenía 15 años y era hijo de un compañero de la joven Cámara de Comercio. El chico aceptó ir a casa de Gacy para ver películas pornográficas, y una vez más su mujer no estaba en casa. Después de la sesión, Gacy entabló una conversación sobre sexo y le comentó al adolescente que tenía la reputación de practicar la felación. Luego, según el joven, lo obligó a hacerle caricias. En 2 ocasiones posteriores, Boris volvió a pedir dinero prestado a Gacy y cada vez tuvo que satisfacer sus deseos. Poco tiempo después, su padre le mencionó que John Gacy era el candidato a la presidencia de la joven Cámara de Comercio y que iba a ser el organizador de la campaña. El chico extrañado le advirtió a su padre que Gacy no era tan honrado ni tan decente como aparentaba ser. El padre le pidió explicaciones y al conocer la verdad, fue directamente a la policía para denunciarle. Así que fue acusado de amenazas y abuso en la persona de Edward Lynch y Donald Boris. Su primera reacción fue negar todos los cargos y reclamar un detector de mentiras. Lo sometieron al aparato 2 veces, con el resultado de culpabilidad innegable. Sin embargo, siguió manteniendo que era inocente con tal fuerza que convenció a muchas personas. Explicó que Edward Lynch trataba de vengarse de él por haberle despedido. John Wayne Gacy fue juzgado en noviembre
y se declaró culpable de sodomía. El juez lo condenó a 10 años de prisión. Ante el escándalo, su esposa Marilyn, entonces madre de 2 hijos, solicitó el divorcio. En la cárcel, el acusado desplegó su capacidad de adaptación para parecer decente, trabajador y respetable. Consiguió ser cocinero de la penitenciaría. Incomprensiblemente, había un grupo de la joven Cámara de Comercio en la cárcel y Gacy llegó a ser uno de sus más destacados miembros. Su conducta fue tan buena que le pusieron en libertad condicional a los 18 meses, pero a las 24 horas de su liberación, emprendía el camino de regreso a Chicago. Se mudó a casa de su madre. Su padre había muerto durante su estancia en la cárcel. Luego encontró un trabajo como cocinero. En cuanto a su vida profesional, cayó en la vieja rutina que le aportó el éxito alguna vez. Pero su inclinación por los chicos era más fuerte que nunca. Pronto montó su propia empresa de construcción, llamada PDM, pero se enteró de que en una terminal de autobuses muy cerca podía encontrar a chicos jóvenes homosexuales. Para entonces Gacy consiguió una casa propia, la cual tenía un pequeño detalle: tendía a inundarse en la parte de abajo, lo cual solucionó instalando una bomba. Posteriormente conocería a Carol Hoff y a sus 2 hijas, mujer con la cual poco después contraería matrimonio. Pocos días después, John cometería su primer asesinato. La víctima fue un joven de 18 años aproximadamente. La historia que contó a la policía fue un tanto inverosímil. Dijo que tras haberlo encontrado en la terminal de autobuses, lo llevó a su casa y se quedó a dormir ahí. Y caídas las 4 de la mañana, se despertó y el joven estaba encima de él con un cuchillo de carnicero. Así que, luchando por su vida, lo tiró de la cama y cayó sobre él, hiriéndole de muerte con el cuchillo. Entonces Gacy ocultó el cuerpo bajo el suelo. Explicó que, en vista de sus antecedentes por delitos homosexuales, la policía nunca hubiera creído que se trataba de un accidente. La versión más probable es que Gacy llevó al chico a su casa, lo violó, torturó y asesinó a cuchilladas, y después lo enterró debajo del suelo del sótano. Sin saberlo, era el primer cadáver de una larga serie que terminaría en ese lugar. Durante su boda con Carol Hoff en la iglesia local, los vecinos que asistieron a la recepción notaron un extraño olor a moho en su casa, como un animal muerto, pero el novio les explicó que provenía del agua que se acumulaba bajo el piso. El nuevo matrimonio parecía feliz, pero un día la madre de Carol le preguntó que cuándo pensaban tener hijos, a lo cual esta contestó que primero había que hacer el amor para quedar embarazada. Por obvias razones, no le comentó que su marido admitió sin tapujos su preferencia por los chicos. Mientras tanto, su marido se estaba convirtiendo en una especie de celebridad local. Contactó con la organización demócrata y se ofreció a trabajar para ellos. Gacy deseaba involucrarse más profundamente en la vida social de su ciudad, así que entonces se confeccionó un traje de payaso. Se maquillaba su rostro, pero en vez de reflejar alegría, daba una impresión macabra. Pogo, el payaso, se convirtió en un personaje familiar que recogía fondos para el Partido Demócrata o divertía a los niños del hospital local. Todos se tomaban fotos con él. Gacy no lo sabía, pero ese personaje se convertiría con el tiempo en el símbolo más terrible de su desintegración mental y en un referente obligado para la historia de horror de sus crímenes. Jeffrey organizaba las fiestas vecinales más famosas del barrio. Incluso fue tentado por la política y se presentó como candidato a concejal, y lo habría llegado a hacer si no se hubiera cruzado en su camino con el joven Jeffrey Ricknell y su tenaz lucha por la supervivencia. El 22 de mayo de 1978, Ricknell se topó con Gacy
quien le invitó a pasar la noche con él. Rignall aceptó la invitación sin sospechar que aquel hombre, en un descuido, le iba a atacar desde el asiento del conductor y a taparle la nariz violentamente con un pañuelo impregnado de cloroformo. Lo siguiente que Rignall pudo recordar fue la imagen de su nuevo colega desnudo frente a él, exhibiendo una colección de objetos de tortura y describiendo con exactitud cómo funcionaban, cuánto daño podrían llegar a producir. Rignall pasó toda la noche aprendiendo sobre sus propias carnes mancilladas y una y otra vez la dolorosa teoría que su secuestrador iba explicando. A la mañana siguiente, el joven torturado despertaba bajo una estatua de Lincoln Park, completamente vestido, lleno de heridas, con el hígado destrozado para siempre por el cloroformo, reumatizado pero vivo. Tenía el triste honor de ser una de las pocas víctimas que Wayne Gacy había dejado ir, escapando a la muerte después de haber pernoctado en el salón de las torturas de aquel payaso. Un tiempo después, su esposa lo dejó por infidelidad, lo cual dejó libre a Gacy con la casa para poder cumplir todas sus fantasías. Aparentemente, 33 jóvenes más no contaron con la misma suerte que el joven Jeffrey Rignall. En solo 6 años, 33 jóvenes como él vivieron la misma experiencia, pero no pudieron vivir para contarlo. Conforme más asesinaba, más eran sus ganas de satisfacer sus deseos sexuales, y menos era el espacio que había debajo de su casa, llegando al punto en el que ya no podía esconder más cadáveres y optaba por ir en las noches a un río y deshacerse de ellos arrojándolos al fondo. Como era de esperar, los vecinos se quejaban con él por el mal olor que venía de su casa. Él aseguraba que el olor se filtraba desde un vertedero cercano y siempre estaba posponiendo una supuesta visita al ayuntamiento para tratar de arreglar el problema. Ningún vecino supo reconocer el tufo de los restos humanos. Todo se desmoronó para Gacy el diciembre de 1978. La madre de un joven de 15 años, Robert Piest, empezó a impacientarse al ver que no regresaba del trabajo. El chico se ganaba un dinero extra ayudando en una farmacia, pero Gacy le había ofrecido la oportunidad de trabajar con él. La desaparición de Robert fue puesta en conocimiento del teniente Kosenczak del departamento de policía. El agente hizo una llamada a Gacy, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Sin embargo, Gacy se negó a ir a la comisaría, puesto que tenía un tío que había muerto. Lo cierto fue que esa noche había ido a tirar al río al joven Piest y llegó alrededor de las 3:30 de la mañana a la comisaría, todo sudoroso y lleno de fango. Aunque Gacy negó cualquier relación con Piest, la policía logró una orden de registro a su domicilio, en la que se incautó el más completo arsenal de instrumentos de tortura jamás visto en la región. Pocos días hicieron falta para lograr que Gacy confesara y entregara a la policía un detallado plano del jardín de su casa, en el que había marcado los lugares donde yacían los 33 cadáveres. En su declaración final, la vida del payaso asesino pareció sacada de una película de terror. Durante el juicio, Gacy aseguró que existían 4 John: el contratista, el payaso, el vecino y el asesino. Constantemente respondía con las palabras de uno y de otro. Lo que no pudo explicar fueron los motivos que llevaron a dejar con vida al joven Rignall, cuya declaración sirvió para mandar al criminal a la camilla, donde se le aplicó una inyección letal. Después de varios años de juicio, así fue como el 10 de mayo de 1994, por fin la mala broma de este payaso, su vida acabaría al decir sus últimas palabras: bésenme el c***. Para ser una persona con una personalidad tan compleja, era brillante para relacionarse. Incluso se le vio estrechando la mano de Rosalind Carter, la esposa de Jimmy Carter, el entonces presidente de los Estados Unidos. Una mujer que, curiosamente, también había estado cerca de otros 2 célebres asesinos, Ted Bundy y el reverendo Jimmy Jones.
Y tampoco podemos dejar de lado el hecho de que el caso de John Wayne Gacy ha inspirado a varios artistas en la creación de personajes. Tal es el caso de Violator Clown en el cómic de Spawn, o el caso de Stephen King, quien fue inspirado por este payaso para crear al monstruo que ha protagonizado las pesadillas de muchos de nosotros. Eso, el payaso. Incluso el mismo John Wayne Gacy, en agradecimiento durante su estancia en la cárcel, hizo una serie de cuadros y pinturas en donde la mayoría el tema era él mismo, pero dedicó una en especial a Stephen King. Pero ahora, dime tú, ¿cuál es la opinión que tienes acerca de este caso? ¿Estás seguro de contratar un payaso para tu próxima fiesta infantil? Yo lo pensaría 2 veces y mejor contrataría a un mago. Si te gustó el video de hoy y quieres ver más videos así, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades. Y también recuerda suscribirte al canal de YouTube que estamos por estrenar esta semana, donde podrás encontrar todas las noches de psicópatas y otras sorpresas más. También puedes seguirme en mis otras redes sociales para mantenernos en contacto. Las dejaré en la descripción del video, junto con la galería de arte de John Wayne Gacy. Yo soy Dr. Legendary, y nos escuchamos en la próxima Noche de Psicópatas. Que tengas muy dulces sueños.